Hechos de los Apóstoles capítulo 13. Bernabé y Saulo comienzan su trabajo misionero. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Eran Bernabé, Simón, al que llamaban el Negro, Lucio de Cirene, Benaén, que se había criado junto con Herodes, el que gobernó en Galilea, y Saulo. Un día, mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado. Entonces, después de orar y ayunar, les impusieron las manos y los despidieron. Predicación en Chipre. Enviados por el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo se dirigieron a Seleucia y allí se embarcaron para la isla de Chipre. Al llegar al puerto de Salamina, comenzaron a anunciar el mensaje de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan iba también con ellos como ayudante. Recorrieron toda la isla y llegaron a Pafos, a donde entraron a un brujo judío llamado Bar Jesús, que era un falso profeta. Este brujo estaba con el gobernador Sergio Paulo, que era un hombre inteligente. El gobernador mandó llamar a Bernabé y a Saulo porque quería oír el mensaje de Dios. Pero el brujo, cuyo nombre griego era Elibas, se les opuso tratando de impedir que el gobernador creyera. Entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo miró fijamente y le dijo: mentiroso, malvado, hijo del diablo y enemigo de todo lo bueno, ¿por qué no dejas de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora el Señor te va a castigar, vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Inmediatamente Elibas quedó en total oscuridad y buscaba que alguien lo llevara de la mano porque estaba ciego. Al ver esto, el gobernador creyó, admirado de la enseñanza acerca del Señor. Predicación en Antioquía de Pisidia. Pablo y sus compañeros se embarcaron en Pafos y viajaron a Perge, en la región de Panfilia, pero Juan los dejó y volvió a Jerusalén. De Perge pasaron a Antioquía de Pisidia y allí el sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga los invitaron: hermanos, si tienen algo que decir para dar ánimo a la gente, díganlo ahora. Entonces Pablo se levantó y pidiéndoles con la mano que aguardaron silencio, dijo: escuchen ustedes, israelitas, y también ustedes, los extranjeros que tienen temor de Dios. El Dios del pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados, hizo de ellos una nación grande cuando todavía estaba viviendo como extranjeros en Egipto, y después con su poder los sacó de aquella tierra. Dios soportó su conducta en el desierto los 40 años y destruyó 7 naciones en el país de Canaán para dar sus tierras a nuestros antepasados. Todo esto duró unos 450 años. Después les dio caudillos hasta los días del profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey que los gobernara, y Dios durante 40 años les dio como rey a Saúl, hijo de Quis, que era de la tribu de Benjamín. Más tarde Dios quitó de su puesto a Saúl y les dio por rey a David, de quien dijo: he encontrado que David, hijo de Jesé, es un hombre que me agrada y que está dispuesto a hacer todo lo que yo quiera. Uno de los descendientes de este mismo David fue Jesús, a quien Dios envió para salvar a Israel, como había prometido. Antes que Jesús viniera, Juan anunciaba el mensaje a todo el pueblo de Israel, diciéndoles que debían volverse a Dios y ser bautizados.
Y cuando Juan se iba acercando al fin de su vida, dijo: yo no soy lo que ustedes piensan, pero después de mí viene uno a quien yo ni siquiera merezco desatarle las sandalias de los pies. Hermanos descendientes de Abraham, y ustedes los extranjeros que tienen temor de Dios, este mensaje de salvación es para nosotros, pues los que vivían en Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús ni entendieron las palabras de los profetas que se leen en la sinagoga cada sábado. Así ellos mismos, cuando condenaron a Jesús, cumplieron esas profecías, y aunque no encontraron en él ningún motivo para darle muerte, pidieron a Pilato que mandara a matarlo. Luego, cuando ya había hecho todo lo que se decía de él en la Escritura, lo bajaron de la cruz y lo enterraron. Pero Dios lo resucitó. Durante muchos días Jesús se apareció a los que habían acompañado en su viaje de Galilea a Jerusalén, y ahora ellos son testigos de Jesús ante el pueblo. Así que nosotros les estamos anunciando a ustedes esta buena noticia, la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. Nos ha cumplido a nosotros que somos los descendientes. Esto lo ha hecho al resucitar a Jesús, como está escrito en el Salmo 2: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Dios ya había anunciado que lo resucitaría para que su cuerpo no se descompusiera, al decir en las Escrituras: cumpliré las santas y verdaderas promesas que hice a David. Por eso dice también en otro lugar: no permitirás que se descomponga el cuerpo de tu santo siervo. Ahora bien, lo cierto es que David sirvió a los de su tiempo según Dios se lo había ordenado, y que después murió y se reunió con sus padres, y que su cuerpo se descompuso. Pero el cuerpo de aquel que Dios resucitó no se descompuso. Así después, hermanos, ustedes deben saber que el perdón de los pecados se les anuncia por medio de Jesús. Por medio de él, todos los que creen quedan perdonados de todo aquello para lo que no pudieron alcanzar. Perdón bajo la ley de Moisés. Tengan pues cuidado para que no caiga sobre ustedes lo que escribieron los profetas. Miren ustedes que desprecian, asómbrense y desaparezcan, porque en sus días haré cosas tales que ustedes no los creerán si alguien se los contara. Cuando Pablo y sus compañeros salieron de la sinagoga, les pidieron al siguiente sábado que hablaran también de esas cosas. Una vez terminada la reunión en la sinagoga, muchos de los judíos y de los que habían convertido al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé, y ellos les aconsejaron que permanecieran firmes en el llamamiento que habían recibido por amor de Dios. El sábado de la semana siguiente, casi toda la ciudad se reunió para oír el mensaje del Señor. Pero cuando los judíos vieron tanta gente, se llenaron de celos y comenzaron a contradecir a Pablo y a insultarlo. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, les contestaron: teníamos la obligación de anunciar el mensaje de Dios en primer lugar a ustedes que son judíos, pero ya que ustedes los rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos iremos a los que no son judíos, porque así nos mandó el Señor diciendo: te he puesto como luz de las naciones para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra.
Al oír esto, los que eran judíos se alejaron y comenzaron a decir que el mensaje del Señor era bueno, y creyeron todos los que estaban destinados a tener vida eterna. Así se predicó el mensaje del Señor por toda aquella región. Pero los judíos hablaron con algunas mujeres piadosas y honorables